que recibas en tu corazón la palabra que Dios trae para tú y mi vida. Con ustedes, nuestra pastora. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Muy buenos días. Gracias le damos por estar en sintonía de Radio Finés. El tema de esta mañana es vacíos para ser llenos. Y es que la palabra siempre nos habla que a pesar de la adversidad que se levante como hijos de Dios, Dios ya nos dio la victoria. Y muchas veces no hemos permitido que la palabra se revele en nuestra vida en la manera que pensamos, por la manera que la desconocemos o por la manera que nosotros no hemos puesto afinado nuestro oído. Pero la Biblia a ti y a mí nos hace siempre la mención de que a pesar de que exista la adversidad, todos los que hemos creído, los que somos hijos de Dios, Dios ya nos sacó adelante. Así que toda tristeza de tu corazón, en el nombre de Jesús, se vuelve gozo. Y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro único Dios. Gracias, Padre, porque de las ricas, abundantes bendiciones que tú has prometido a Abraham, en nuestro Señor Jesucristo se manifiestan en todos tus hijos. Padre, gracias porque la promesa está escrita y las naciones. Y yo creo, Padre Celestial, que todo aquel que disponga su oído en el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo con el cual tú los has sellado, ahora, Padre Celestial, se llena todo vacío y su mente es empoderada por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, Padre. En el glorioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, fíjate que Abraham vivió una parte en que hubo hambre. Y eso lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 12, en el versículo 10. Luego Isaac también dice que hubo otra hambre, como la que vivió Abraham. ¿Y por qué te hago mención esto? Porque al ver la adversidad, así como el mundo se encuentra hoy en día, la iglesia de Cristo va a salir adelante. No es por nuestro conocimiento humano, no es por lo que nuestro trabajo, nuestra fuerza. No, solamente tienes que, ya está en ti. Pero yo quiero que esta mañana tú afines tu oído para que veas todo lo que tú puedes hacer. Porque en Apocalipsis 21 dice la palabra que nosotros somos hijos de Dios y hemos vencido. Así que vamos a entrar ya de lleno a lo que es Gálatas. Quiero que me acompañes acá a la carta de los Gálatas, Gálatas 3:6. Y la palabra de nuestro Dios dice así. Gálatas 3:6. Gálatas 3:6 dice la palabra así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate que dice la palabra a través de los estudios que si aparece en 3 ocasiones, se repite, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo, se vuelve doctrina. Entonces fíjate que Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Te voy a mencionar y cuando tú puedas, léelo porque esto es importante para ti. Lo puedes ir a buscar a Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Gálatas habla de Dios. Dios es el eterno. Y en Génesis, Jehová se refiere a el Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo importante es que la fe de Abraham, oye bien, la fe de Abraham fue la que lo puso en esta posición y lo hizo justo. Y en la carta a los Romanos, estamos tocando el Nuevo Testamento, como tocamos Gálatas, tocamos Romanos 4:3, tú lo puedes buscar. Y la palabra ahí la vas a encontrar que dice la escritura. O sea, cuando está hablando de la escritura, es el soplo de Dios que tú y yo tenemos como testimonio escrito para todas las generaciones. Entonces dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de nuestro Dios se revela por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate que es importante que tú y yo conozcamos que la justicia de Dios,
allí en Romanos, cuando tú tengas tiempo, puedes leer el capítulo 4. Vas a encontrar tantos tesoros que quizás ya los leíste, pero los has pasado por alto o los has olvidado. En la carta a los Romanos capítulo 4, él habla acerca de la fe. Dice la Biblia que si nosotros creemos en que Jesús es aquel que justifica al impío, óyelo bien, al impío, su fe le es contada por justicia. Y fíjate que lo importante es que Abraham le creyó a Dios y su fe fue la que lo hizo justo. Ahora bien, la Biblia claramente en el Evangelio de Juan, solo te lo voy a mencionar, en el Evangelio de Juan 1:7 dice la palabra que la luz, nos habla de la luz, nos habla de Juan el Bautista, pero hay una parte bien esencial y dice a fin de que por medio de él, y si tú te das cuenta, lo puedes buscar cuando tengas tiempo en el Evangelio de Juan capítulo 1, a fin de que por medio de él, ese él lo vas a encontrar acentuado, está hablando de Jesús, todos creyeran, o sea, el que tiene, fíjate bien, que el que tiene fe en Jesús ya es vencedor. Óyelo, este es poderoso. El que tiene su fe en Jesús es vencedor. Tú tienes la fe en Jesús. ¿Por qué te lo digo? Porque te estás sintonizando en este momento, porque tienes hambre y sed de justicia de Él, porque hay un deseo que tú quieres conocer más, ponerlo en práctica, y la palabra de eso se trata. Tú tomas la palabra, dices la palabra, eso es creer, y esperas que la palabra cumpla su propósito tan maravilloso y no te va a dejar avergonzado. Entonces fíjate bien que Gálatas dice, así que Abraham creyó a Dios. O sea, el creerle a Dios a ti y a mí nos da la certeza que ya hemos sido justificados. El creerle a nuestro Dios es que nuestro Señor Jesucristo fue el enviado, es la simiente de Abraham. Y para que todo fructifique en ti, porque Dios nos ha mandado a fructificar. Entonces no importa el mundo como esté, lo importante es que tú conozcas la palabra, digas la palabra y esperes el fruto de la palabra en ti. Y lo maravilloso es esto. Fíjate bien, dice el siguiente, Gálatas 3:7, dice, sabed, óyelo bien, sabed, o sea, te lo quiero contar, te lo quiero decir, por lo tanto, que los que son de fe, óyelo, estos son hijos de Abraham. ¿Cómo? Sabed, conocer, entender, comprender que tú te vuelves hijo de Abraham por la fe. Y sabes que al hablar de la fe yo no puedo pasar por alto lo que está escrito en Juan 1:12. Juan 1:12, te voy a leer una de las versiones de la NBI y dice, mas a cuántos, óyelo bien, mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. O sea que tu fe con la palabra te llevan a ti no solamente a ser justificados, sino que te hacen a ti y a mí hijos de Dios. ¿Y por qué? Para que nosotros tengamos los derechos de ser hijos de Dios. En Gálatas 3:14 dice la palabra que para que en Cristo Jesús, oye, la bendición de Abraham te alcance, dice. Aquí te menciono los gentiles, ¿verdad? Recuerda que nosotros sin Cristo estábamos afuera, éramos gentiles, a fin de que por la fe, oye, aquí trabaja la fe, tu fe y la mía, recibimos la promesa del Espíritu Santo. Esto es lo importante, que en Cristo Jesús nosotros hemos alcanzado la promesa de Abraham. Sí, así de sencillo. Ahora te voy a comentar otro secreto, y este lo traduce de esta manera, siempre Gálatas 3:7. Te leí anteriormente la versión Reina Valera, pero hoy te voy a dar un secreto más hermoso, más claro, más práctico. Tú lo puedes escribir en un papel donde tú te maquillas, donde tú te cepillas tu cabello o donde pasas más tiempo. Pero lo importante es que yo quiero que tú entiendas esto en el nombre de Jesús. Así que los verdaderos hijos de Abraham, óyelo, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. De esto se trata. Este es el secreto que estuvo guardado por la
las denominaciones, porque Él no ha revelado. Pero mi Señor Jesucristo esta mañana quiere revelártelo a ti. Dice la palabra, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Tú y yo tenemos que poner nuestra fe en Dios, no en un hombre, no en una persona que tú tienes mucha confianza, sino que directamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos prometió desde antes que en Juan 1:12 nos dice, mas a los que le recibimos, a los que creemos en el nombre de Jesús, Dios nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. O sea, tú y yo ya somos hijos de Dios. Ahora tú pones la palabra en tu boca, crees que las bendiciones de Abraham, que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo pueden fluir en ti. Sí, somos llamados a comer lo mejor del trigo, dice la palabra. Somos llamados a tener casa, somos llamados a tener una familia que no se enferme. Óyelo bien, si está enfermo, nosotros declaramos la palabra y en el nombre de Jesús, y por medio de la palabra, por medio de nuestra fe, la persona nace o crece, o la persona sale de la situación en la que se encuentre. ¿Qué es lo que tú necesitas? Conocer la palabra. ¿Qué es lo que tienes que aplicar? La palabra. Y cuando tú estás aplicando la palabra, por ende el Espíritu Santo que habita en ti va a ir creciendo cada día más en ti. Y sabes por qué Pablo nos enseña claramente por medio del Espíritu Santo las verdades de ser hijo de Dios. Entonces dice la palabra que a Abraham fueron hechas las promesas. O sea, tú y yo somos, a pesar de que no somos judíos de nacionalidad, pero somos herederos y coherederos de la gracia. La Biblia claramente a ti y a mí nos afirma que nosotros somos adoptados, por ende tenemos los mismos privilegios del Hijo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Dice la palabra de Dios que hemos vencido. Los verdaderos hijos de Dios somos los que creemos en Jesucristo, ponemos en fe nuestra palabra. A través de la fe sabemos que lo que pedimos a Dios no lo va a negar. Sabemos que en Cristo Jesús somos benditos desde ahora y para siempre. Dice la palabra, mediante Cristo Jesús Dios nos bendijo. O sea, ya tú eres bendito. Dice la palabra, por lo tanto, yo quiero que tú conozcas que mediante Cristo Jesús Dios nos bendijo. Cuando nosotros éramos gentiles, cuando nosotros estábamos aparte, cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo Jesús, Él fue el primero que se motivó a llamarnos en amor y nos dio, óyelo bien, nos dio la promesa de su Santo Espíritu. Cuando tú conoces el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a enseñar el temor y el respeto a nuestro Dios todo el tiempo. No es porque te vas a volver como aparte, no, simple y sencillamente tú tienes el discernimiento de decir, lo primero es honrar a mi Dios, no de palabra, sino solamente también con mis hechos. Y mira, y es tanto que tú caminas en una libertad que ya no puedes, ya no le sientes el gozo a un chiste lépero porque te ofende. Cuando tú ves una película que dicen groserías, a ti te ofende. Y tú dices, bueno, pero antes no me ofendía. Entonces, déjame decirte que las cosas que te ofenden de afuera es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Y es de decirte, gracias Padre Celestial, porque estoy entendiendo parte de tu temor. El temor de Dios es aquello que nos dice, ¿verdad? Bueno, has orado. No te lo reprocha, sino que te hace un recordatorio. Y donde tú estás, allí elevas una oración. También cuando tú abres tu refrigerador o tu nevera, tú dices, gracias Padre, porque por ti siempre va a haber comida en este lugar. Estás tomando la provisión, estás llamando la provisión, estás haciendo uso de la palabra de provisión. Y entonces, fíjate bien, también tú puedes escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que el Espíritu Santo te conduzca. Deja que el Espíritu Santo, óyelo bien, traiga lo que tú estás necesitando. ¿Sabes por qué lo va a hacer Él? Porque nos ama. Simple y sencillamente nos ama.
No tuvimos nada que hacer, un sobreesfuerzo humano. Simple y sencillamente hemos leído la palabra, creemos la palabra, y esa fe que te hace a ti leer, creer, te hace a ti justo y te vuelve hijo de Abraham por la fe. Y nosotros alcanzamos las promesas de nuestro Señor Jesucristo. La palabra claramente nos enseña que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Óyelo bien, para que nosotros no digamos, es que como yo le he creído a Dios, es que Dios hace las obras por mí. No se trata de eso. Se trata de que nuestra fe está basada en Jesucristo para todos los que creemos en Él. Porque no existe diferencia, dice la palabra, entre judío, griego, entre esclavo, siervo. No hay diferencia. Simple y sencillamente lo que Él espera que de ti y de mí nazca es la fe. En Gálatas 3:8 dice, la escritura previendo, óyelo bien, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Óyelo bien, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuáles naciones? De todas las del mundo. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él espera, todo aquel que en Él le ha recibido y le ha dicho, yo creo que Jesús es mi Señor, desde allí está obrando la fe. Entonces, tú y yo tenemos una nacionalidad de ser salvadoreños, pero hay una nacionalidad más hermosa, es la de ser hechos hijos de Dios. Entonces, dice la palabra claramente, y me gustaría que cuando tú tengas tiempo te tomes un momento a solas y vayas a leer la primera carta de Juan. Óyelo bien, Juan capítulo 5. Y fíjate que te voy a contar un secreto. Dice la palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? Tú has nacido dentro de una familia tan llena de bendición. Tú estás dentro de un propósito divino. O sea que la enfermedad, si te dicen, mire, de 10 uñas que tienes, solo le funcionan 3, tú dices, para Dios no hay nada imposible. Yo sé que mi Padre Celestial me puede dar uñas nuevas y preciosas. Si te dicen, mire, no va a salir de este préstamo, mi Biblia dice claramente que Dios me va a proveer, que Él va a tocar corazones. Pastora, yo no lo he visto. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, quizás yo me equivoqué en el camino, pero ahora es el momento idóneo en el que yo quiero conocerte. Mira, yo he leído acerca de Abraham, Isaac, Jacobo. Todos hicieron un pacto con Dios. Tú y yo no estamos lejos de hacer un pacto con Dios. Tú le puedes decir a Dios, Señor, yo quiero verte en esta área. Yo sé que te he recibido en mi corazón y que por alguna razón yo me perdí en el camino, pero ahora vuelvo a ti y te pido una oportunidad, que las bendiciones de mi Señor Jesucristo se manifiesten en mi vida, y vas a ver cómo la palabra te va a levantar, te va a llevar delante de reyes y lugares y personas que nunca te imaginaste. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona lee y conoce la palabra, tiene los argumentos legales. Dice la palabra de Dios que si tú tienes una palabra, tú confiesas esa palabra, crees que te va a suceder, lo mismo va a pasar. Hubo una mujer que tenía, óyelo bien, amargura en su corazón. Y dice que ella llegó al templo y estuvo allí llorando, y el sacerdote la tuvo por ebria y le dice, digiere tu vino y lárgate. Pero dice que la mujer le dijo, ay, Señor mío. Ella le empezó a contar la amargura que había dentro de ella. Y ¿sabes qué? El hombre solo le dio una palabra y aquella mujer se fue, ya no estuvo triste, comió y se gozó. Y en un tiempo Dios le dio lo que ella anhelaba. Y Abraham también, Abraham pensó que no iba a tener su descendencia. ¿Sabe cuán importantes son nuestros hijos? Nuestros hijos merecen que ellos estén guardados, protegidos por medio de la palabra.
Hoy en día nosotros tenemos que enseñarles a nuestros lo que la Biblia dice acerca de estos tiempos, porque son tiempos de engaño donde el pecado se le llama bueno y a lo bueno se le rechaza. Y te voy a decir algo, se está levantando una generación que miente, una generación en la cual te lo digo, le dice a la gente que no hay oportunidades de trabajo, que sus negocios ya no pueden levantarse, que la economía de aquel país no va a crecer. Y empezamos a ver las noticias y las noticias te bombardean, pero te voy a decir algo. Eso es lo que el mundo dice. ¿Qué es lo que dice nuestro Dios? Que nos ha levantado por cabeza. Levántate por cabeza, cree lo que la palabra dice, cree en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que Abraham tuvo un hijo, y ese hijo, porque como ambos se rieron, fíjate que se llama Isaac. Pero lo más importante es que no veas tus limitantes, y si las ves, dile: en el nombre poderoso de Jesús, todo lo vacío se llena, todo lo que está ahorita en desorden vuelve el orden divino de nuestro Dios. Pero tenemos que tener aquella confianza que en nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Y cuando tú leas la primera carta de Juan, capítulo 5, vas a encontrar una perla preciosa y te la voy a compartir. Él dice: ¿quién es el que ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mi estimado hermana, mi estimado hermano, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, bienvenido a las respuestas que andas buscando. En Hechos 3:25, como te lo decía, se aparece 2 veces, 3 veces en la Biblia, es una doctrina. Fíjate bien, hablábamos acerca de Gálatas 3:8 y te voy a hacer mención. Dice Gálatas 3:8, la escritura, lo que tú tienes escrito, lo que tienes en tus manos, previendo que Dios habría de justificarlos por la fe, a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Bueno, en Génesis 12:3 tú lo puedes ir a buscar y vas a encontrar la palabra. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias. Oye, esa es la primera vez, y en Gálatas lo vuelve a tomar. Pero antes de Gálatas aparece Hechos 3:25 y lo puedes buscar en tu Biblia, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí habla de algo maravilloso, menciona y dice tu simiente, refiriéndose al Mesías, al que iba a venir, a la luz, al camino, a la verdad, a la justicia de nuestro Dios. Y fíjate que dice él: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, ahora quiero decirte, tú eres bendito. Efesios 1:3 dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Óyelo bien, tú eres bendito con toda clase de bendiciones. Donde tú te pares, tú sos bendito. Donde tú vayas, sos bendito. Pero tienes que creerlo, tienes que confesarlo con tu boca, decirle: Señor, yo me voy a sentar en este escritorio porque yo soy bendito. Y no tienes que hacer gran alarde, sino que simple y sencillamente, muchas veces yo he necesitado algo de parte de Dios y se lo digo con el pensamiento. Le digo: me van a dejar entrar y no me van a pedir nada. Y para gloria de Dios te lo digo, no me piden nada. Me van a bendecir y no me va a costar nada. Y Dios ha tocado los corazones. Hace tiempo atrás, mi mamá se enojó conmigo por un malentendido. Y fíjate que ella me dijo: nunca más te voy a dar nada. Y yo dije: bueno, esa es lo que tú dices. Pero fíjate que Dios, por medio de mis palabras, cambió su corazón. Un día yo soñaba que venía mi papá ya falleció. Y yo soñaba hace 3 años atrás que mi papá venía y me daba $5,000. Y fíjate que yo le decía a mi pastor: fíjate, pastor, que yo soñé con mi papá murió en el 2008. Y hace 3 años, fíjate. Y yo soñaba que mi papá me decía:
me daba los $5,000 y me decía esta referencia, y pagas la casa. Bueno, hubo un momento que se dio un discipulado para empresarios, día sábado por la noche, y fíjate que Dios fue tan bello que usó la vida del pastor y me dijo, vas a recibir una cantidad, pero no es para ti. Y entonces, y tú cuando dices, bueno, voy a recibir una cantidad de dinero, pero no es para ti, ¿a qué te referís? Y entonces empecé a preguntar yo qué era, pero no había una respuesta. Y fíjate que llegó el tiempo que mi mamá se jubiló de su trabajo y mi mamá nos dio una parte de herencia. Y yo había soñado de los $5,000. Y fíjate que cabal llegaron los $5,000. Y mi mamá me dijo, este dinero es para pagar tu casa. Se cumplió el sueño. Se hizo una realidad. El dinero pasó de las manos de mi mamá, o mejor dicho, de la cuenta de mi mamá a la cuenta del banco con la que tenemos la casa. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, pero si Dios me ha hablado de algo, ¿cómo se va a dar? Solo cree, solo dile a Dios, yo sé que se va a dar. Yo sé que yo estoy aquí para ver un milagro. Yo sé que las mismas promesas, la misma bendición de mi Señor Jesucristo me ha alcanzado porque yo soy hecha hija de Dios. Y lo confieso con mis labios, lo creo con mi corazón. Sé que las bendiciones de Abraham a mí me alcanzan. Sé que las bendiciones de Abraham hoy están alrededor de mí. Sé que mi Señor Jesucristo me ha dicho que me ha puesto delante y detrás de mí. Me ha puesto por encima, o sea, Él, la unción de Él es la que trabaja en ti. Y esta unción es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Lo único que tú necesitas esta mañana es creer la palabra, actuar en la fe, creer que las cosas que le sucedieron a Abraham por medio de nuestro Señor Espíritu Santo te van a seguir a ti. Y cuando diga tiempo de escasez, tú levantas la palabra y dices, mi familia y yo honramos a Dios y Dios nos saca adelante. En Gálatas 3:9, ya para ir finalizando, dice, de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Óyelo, de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. En Gálatas 4, del 6 al 7, cuando tú tengas tiempo, por supuesto, dice la palabra, por cuanto sois hijos de Dios. Óyelo bien, memorízate esto, grábatelo en tu corazón, escríbelo en las tablas de tu corazón. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo no sé si tú alguna vez en tu oración has dicho, papito, pero tienes que llegar por medio del espíritu a conocer que Él es nuestro Padre. Y ya te lo dije que a partir del Evangelio de Mateo capítulo 6, Él nos dice, vuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, acercándonos para que nosotros conozcamos que Él es el camino. Nosotros tenemos que sentirnos como hijos, y no hijos adoptados, sino que hijos herederos, que recibimos, que tenemos la bendición de Dios, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo es esa puerta, porque Él dice, yo soy el camino y la vida, yo soy la puerta. Entonces, si tú quieres ver la bendición de Dios obrando en tu vida, como obró en Abraham, y si tienes tiempo, busca Génesis 13, y vas a ver que Dios lo hizo ser rico. Cuando tú vienes y le crees a Dios, toda la escasez de tu casa se va, aunque las finanzas disminuyan. Tú dices, Padre, yo sé que he creído a tu palabra, sé que no me va a hacer falta nada, y de repente comienzan a llegar las cosas a tu casa. Y lo mismo sucede. Isaac sufrió en la sequía, pero nuestro padre tocó el corazón de Abimelech, y Abimelech fue el instrumento para bendecir a Abraham. Tú no sabes quién es la persona que Dios va a usar para bendecir nuestras vidas, pero el motivo que yo te vengo a decir es que levantes tu fe,
pongas la palabra en tu boca, declárala con tu corazón, y como tienes una palabra, esa palabra en ti va a prosperar, va a traer el fruto que estás esperando. Y en el libro de los Salmos dice, y Dios nos sacó de su ruina. Yo no sé en qué ruina estás, yo no sé qué persona te habrá dicho que no puede, pero esta mañana yo vengo a decirte en el nombre de mi Señor Jesucristo y con el poder de que Dios tiene una oportunidad para ti. Y la palabra dice también, así que ya no eres esclavo. Óyelo bien, tú cuando tienes la fe de Cristo, cuando caminas en la palabra, cuando tú haces una alianza con nuestro Padre Celestial, le dices Abba Padre, o le dices Papito, no sé cómo le puedes decir tú, porque tiene que llegar la revelación a ti. Entonces Él dice claramente, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Cómo recibimos nosotros todas estas promesas? Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a cambiar tú lo que ahorita te es adverso? Por medio de tu fe en Cristo Jesús. Y la palabra dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿Qué promesa? La del Espíritu Santo. Puedes esta mañana cambiar tu historia. Puedes este día hacer que en tu vida aparezca lo que no exista. Y ahora en el nombre poderoso de Jesús, yo le entrego los micrófonos a mi pastor, para que mi pastor, por medio de su Santo Espíritu, venga y llene lo que está vacío, se vuelva lleno. Dios te bendiga. Gracias, pastora, por esa palabra. Y si tú en esta mañana no solamente quieres ser lleno, sino cambiar tu destino, hoy es el momento de actuar. Hoy es el momento de hacer algo. Recuerda que cada uno de nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Dios ha puesto todo para que tú y yo salgamos adelante. Y si tú lo deseas hacer, ora conmigo y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, me lavo, me limpio con tu sangre preciosa. Vengo delante de ti, Señor, creyendo que algo grande y maravilloso está sucediendo. Llena mi vida, llena mi mente, llena mi corazón, llena cada vacío, Padre Celestial, que tengo en mi alma, en mi ser, en mi cuerpo. Sé tú, Señor, el dueño total y absoluto de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu propósito se haga firme en cada uno de nosotros y que tu señorío se establezca como nunca. Padre, oramos por todos aquellos que levantan su mano espiritualmente en esta mañana y declaran que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo algo grande y poderoso está haciendo. Destinos están siendo cambiados por el único propósito de tomar una decisión. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Así se ha dicho, así es hecho para honra y gloria del Padre. Amén, amén y amén.